Sexta hora del programa del profe Morales y es el contacto habitual con Venezuela, con Noel Alejandro Leal. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Hola. Como saben, en Venezuela Vetada contamos con tu aporte en esta labor de llamar al despertar por Venezuela. Lejos de las fantasías y lejos de los procesos que solo legitiman a la tiranía. Pueden comunicarse directamente conmigo a través de mis redes sociales o pueden realizar su aporte directo al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es válido y muy importante. Gracias. Noel, hace varios años que venimos charlando. Sé que conoces mucho sobre hoy de Venezuela, pero también mucha historia, no solo de Venezuela, porque para conocer lo que pasa en un país hay que tener un contexto mundial para saber cómo ubicarlo. Si no, sos una burbuja en el universo y no funciona. Lo que haces muy bien es explicarnos cómo lo que ocurre en Venezuela repercute y cómo lo que ocurre afuera repercute en Venezuela. Entonces yo estoy acostumbrada a que me cuentes la historia, a que me analices el presente, de una manera en que aprendí a leer detrás de la noticia. Por eso 1000 veces te mando una información y te digo, ¿qué quiso decir con lo que dijo? Que por supuesto no es nada igual. Pero me acostumbraste a hacer futurismo. Porque si empezamos a revisar las entrevistas, las charlas que hemos tenido desde 2014, ¡wow! Éramos tan jóvenes. Hasta hoy, todo lo que nos dijiste se cumplió. Y yo ahora tengo una duda muy grande. Por eso te pido que te tomes el tiempo que necesites para contarnos qué va a pasar en enero. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar en enero en Venezuela? Bueno, hay que analizar esto en dos vías, ¿no? Hay que analizarlo bajo la fantasía leguleyérica constitucional, que es la que maneja toda esta estructura que usurpa la voluntad opositora venezolana y que lamentablemente mucha oposición real sigue y aplaude, que es eso, una fantasía leguleyérica constitucional. Y hay que analizarla también bajo el manto, bajo la luz de esta realidad constitucional que maneja la tiranía. Es decir, estamos viendo cómo ambas estructuras se abrazan de la idea de que hay que respetar el librito ridículo ese que llaman constitución. Y por supuesto, como hemos explicado más de una vez, la constitución de 1999 es el látigo que utiliza el tirano y es la camisa de fuerza que se le pone a la oposición del país. Entonces, ese es el punto para poder analizar lo que se busca. Mucha gente está entendiendo que lo que puede venir es un nuevo interinato, un interinato 2.0. Pero en realidad el asunto pinta bastante peor. Porque este sí es un presidente electo. Este no es un presidente que sale precisamente bajo una fórmula constitucional que aquí se estiraron. Pues no existe, tenemos que recordar que el interinato en sí fue una estafa constitucional, porque de acuerdo a lo que dice el librito ridículo, lo que tenía que venir el presidente encargado era llevar el país a un proceso electoral en 30 días. No había espacio para más nada. Eso es taxativo en el librito ridículo. El gobierno dejó que eso corriese y corriese y corriese porque eso fue lo que hizo el timing político para todo el proceso geopolítico que hoy beneficia al chavismo, el cual no existía en el 2019. Ahí volvemos a recapitular. El interinato venía la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular política de gobernar. Esa aceptación internacional dio para tanto que dio para los acuerdos absurdos de Barbados, todo el tiempo que se pasó en lo de México y una reincorporación al escenario político a tal nivel que se jugó ahorita a un proceso donde se pone en duda volver a aceptar que Maduro sea presidente.
Pero el asunto es que el tipo ya estaba desconocido desde el 2019, ¿no? Este, es increíble hasta dónde ha llegado el nivel del absurdo en toda esta operación. Bueno, entonces, vamos a recapitular también con lo que estamos diciendo ahorita. Vendría a ser algo muchísimo peor, porque Edmundo sí ganó. Sí, hay una voluntad popular que expresó que el tipo es presidente. Por lo tanto, vendríamos a el elemento de un gobierno en el exilio. ¿Por qué podemos tildarlo de una vez de gobierno en el exilio? Constitucionalmente, esta gente de la oposición respeta tanto el hecho legítimo del gobierno de Maduro, el cual fue desconocido por más de 60 países, que respetan el espacio constitucional de su periodo. Y entonces, el 10 de enero sería el fin constitucional de ese periodo y tendría que colocarse un nuevo presidente. Va a poder juramentarse Edmundo como presidente como dicta la Constitución, como dicta el librito ridículo. El librito ridículo dice de manera clara que el nuevo presidente se tiene que juramentar ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia, algo que ya Maduro había hecho. Entonces, es posible que Edmundo seguramente en ese Tribunal Supremo de Justicia que dijo que el presidente es Maduro, o que lo juramente la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Entonces, ahí ya salimos de la fantasía leguleyérica a la realidad constitucional que aplica el chavismo. Si entramos en el proceso tan increíblemente inútil de un gobierno en el exilio, entenderíamos bajo una lógica en la cual está María Corina y Edmundo. Entonces Edmundo se hace presidente, da todo a saber cómo se juramenta, y él nombraría de vicepresidente a María Corina. María Corina se queda como vicepresidenta. María Corina todavía estará en el país, estará en el exterior, o deciden que el vicepresidente debe ser Leopoldo López. ¿Por qué? Porque debemos recordar que los vicepresidentes son un cargo de libre nombramiento. Es decir, el presidente hace lo que le da la gana con el cargo, y eso también es importante para entender parte de toda esta gracia y de lo que ha sido la legitimación que ha obtenido el chavismo en niveles tan increíblemente extraños. En este periodo de la salida de Edmundo a España, empezaron a salir cartas, que si escribió, que si no escribió. El asunto es que una carta en la cual admite que él escribió, pero que dice que fue bajo coacción, en esa carta él señala, y ya lo había hecho de manera anterior al referirse al Tribunal Supremo de Justicia, ahora se refiere a la vicepresidenta y al presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, se reconoce a la Asamblea Nacional y a Jorge Rodríguez como una institución del Estado, como un poder del Estado, y se reconoce a la vicepresidenta. Si tomamos el cargo de que la vicepresidencia es un cargo de nombramiento directo por parte de la presidencia, de hecho se está reconociendo a Maduro en la presidencia. Pero si le van a reconocer el periodo, si se reconoció participar en una elección con el CNE donde Maduro era candidato, se hace evidente que todo el proceso de reconocimiento no es más que una constante dentro del espacio que ha venido ejecutando esa estructura opositora. ¿Los gobiernos en el exilio son inútiles? Sí. Y nosotros hemos hablado de este escenario en muchísimas oportunidades, y es bueno recordar, para que se entienda la importancia de los gobiernos en el exilio, que Taiwán es la capital de China, de acuerdo, porque ellos son un gobierno en el exilio, la capital provisional de la China continental, la misma China que se va a absorber Taiwán cualquier día de esto. Entonces, esa es la realidad de para qué funciona un gobierno en el exilio. Este gobierno en el exilio, en el caso venezolano, ¿va a tener reconocimiento internacional? Sí, el mismo que tuvo Guaidó, quizás hasta un poquito menos. Este gobierno en el exilio va a tener más poder de acción con respecto a lo que sucede dentro del país. Ese es el milagro que espera la estructura encabezada por María Corina. Ellos esperan que dentro de su fantasía leguleyérica constitucional, la Fuerza Armada, de repente esa misma Fuerza Armada de Pladino López, constitucional e institucionalmente, reconozca a Edmundo como jefe de la Fuerza Armada, y por lo tanto diga, oye, Maduro es un usurpador y hay que sacarlo del poder y hay que traer el mundo. Eso es una increíble fantasía. Es algo que en el caso de cuando se ejecutó toda la payasada del interinato, explicábamos desde el día 1
que jamás podría tener la presidencia efectiva, como así sucedió. Y lo mismo pasa en este caso. Nosotros podemos decir con toda tranquilidad, con toda seguridad, que Edmundo jamás tendrá la presidencia efectiva. ¿Se puede abrir las puertas para que suceda cualquier tipo de cosas en el país? Sí. ¿Se reconocería Edmundo como presidente? No, porque ni el mismo Edmundo está interesado. Por más que hoy vuelva y salga nuevas cartas y diga que él es el presidente electo, hay que tomar muy en serio. Por eso es que siempre llamo a vivir en la verdad con respecto a eso. Y por eso es que he utilizado un calificativo incómodo con respecto al caso de Edmundo particular y lo he colocado como un cono de estacionamiento. Porque eso es lo que es él. Él estaba allí para cubrir un espacio. Ese espacio era hasta el 28. Se complicó muchísimo más la cosa. Resulta que ahora es presidente electo. ¿Qué se hace con eso? Si viviésemos en la verdad y estuviésemos totalmente conscientes de esa realidad, por lo menos, por supuesto, no se hubiese ido al hecho electoral. Pero entender esa realidad, ese vivir en la verdad, nos ayuda a comprender que cuál de las dos lecturas que acabamos de colocar es la que está más cercana al hecho real. Cuál de lo que puede suceder en enero va a tener real repercusión para el país y cuál simplemente se va a convertir en un nuevo chiste del cual mofarse con respecto a Venezuela. Porque la realidad es que todos contribuyen para hacer de Venezuela este increíble chiste. Esta gracia de que exista algo como el guiado dando clases en una universidad, colocando un laboratorio sobre democracia. Esa piltrafa de gente que no tienen ni la más mínima idea de qué es política. Y encontrarnos hoy frente a esta realidad de un personaje como Edmundo frente a la realidad política venezolana. Porque una de las cosas más importantes que hay que entender es la realidad política venezolana. Ahora son 25 años de instauración de una tiranía. 25 años que la tiranía ha contado con todo el respaldo de distintos procesos electorales dentro del marco de una democracia. Porque mientras le gritaban dictador al tirano, el tirano hacía democracia a través de elecciones. Y así quedará en la historia. Tan queda así en la historia que el pasado ya no cuenta. Tenemos hoy a la Comisión de Hechos de la ONU hablando de que nunca ha habido una represión tal. Aquí se ha matado de manera pública, se le ha disparado a la cara a los muchachos, se han violado a presos políticos, no de ahorita, no del 2014, es desde el día 1, el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Es como si en cada una de estas fantasías, y más en esta, se tuviese que borrar todo el pasado para poder decir que esto que está sucediendo es terrible. ¿No? Señores, ha sido terrible durante todos los 25 años. Y por eso es que es tan importante señalarlo en toda su dimensión, para poder colocar al chavismo en ese lugar oscuro de la historia, colocar que el chavismo destruyó, mató a Venezuela y poder utilizar el arsenal necesario, todo el instrumental necesario para la reconstrucción de Venezuela. Entonces, si no partimos sobre ese vivir en la verdad, si no aceptamos que cada una de estas cosas van en el marco de lo ridículo, si no somos capaces de ver en enero contra quién se va a juramentar, qué es lo que dice el librito ridículo en el cual ellos mismos se apoyan, cuál es la realidad política fáctica que existe dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se va a poder comprender la realidad? Lo más triste de todo esto es que al país se le sigue mintiendo de manera descarada. Se le miente de las mil y una formas y el país, en su desespero, abraza una y otra vez la mentira. Y la mentira simplemente va a traer más decepción, más de la hemorragia humana que estamos viviendo y una profunda desesperación, porque también está el proceso donde el chavismo sigue consolidándose en el poder, gracias al querer vivir lejos de la verdad, querer vivir sumidos en la mentira. Noel, siempre nos explicaste que la salida no es electoral. Lo terrible es que no se lo entiende, aunque ahora creo que cada vez hay más gente que está despertando, pero no sé hasta dónde, porque ya casi Venezuela. Este señor Edmundo González Urrutia va a España, publica un comunicado que era sombrío, terrible, pero sale
alguien a hablar de ya casi Venezuela. Entonces había una cuenta regresiva que terminaba el lunes pasado, el lunes 16. Llegó a 0,00000, todos los ceros que quieras, y lo único que apareció fue un lugar para hacer donaciones. Sí. Yo entré y la gente dona, sigue donando, pero cuando yo hago una cosa de estas que pido fondos, o sea, digo qué voy a necesitar, para qué lo quiero, en cuánto tiempo va a ser la recaudación, cómo lo devuelvo si no consigo los objetivos. Pero ahora acá lo único que veo es que piden dinero, pero no dicen para qué, cómo, cuándo ni dónde. Entonces, este señor Eric Prince, el que hizo Blackwater y toda esa historia, ¿qué me ofrece para que yo le done? No es que sea una negacionista, que no quiero que Venezuela brille de nuevo. No, 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 no. No quiero seguir comprando pajaritos de colores. Esto es muy duro. Meterte en ese sitio y ver done 6 veces que te piden que dones, ¿para qué? ¿Qué van a hacer con mi dinero? Si vos me decís, mira, necesito que dones 10, 25, 50, $500, porque vamos a hacer esto en tal fecha, esta recaudación va de este día a este día, y si no logramos lo que nos habíamos propuesto, te devolvemos el dinero. Nada de eso se cumplió. ¿Y la gente sigue creyendo en esto? Sí, la gente cree porque aparte de la increíble necesidad de mentirse, hay una desesperación real. Y entonces se ve el nombre de Eric Prince y dice, nada, mercenarios, los mercenarios pueden sacar el gobierno, y se cree en un festival de fantasía. Yo a esto no le he dedicado mayor comentario porque yo fui al fondo principal, que si la gente quisiera dejar de mentirse, lo entendiese de manera básica. Si sacar un gobierno fuese contratar un mercenario y pagarle $100 millones y sacas el gobierno, no habría un solo gobierno de pie en el mundo. Entonces, si nosotros tomamos esa realidad como básica, podemos empezar a desechar simplemente cualquier cosa que tenga que ver con cualquier concepto de locura de vamos a hacer público el financiamiento de un mercenariato para que esto suceda. No pasa. Así no funciona el mundo. Es un imposible. Es ridículo. Y el que lo pensó simplemente tiene un problema en la cabeza. Moléstese a quien se moleste. No le da. El mínimo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque es absolutamente ilógico esa realidad. Una cosa es que venga el gobierno de los Estados Unidos violando, escúchese bien esto, violando todos los acuerdos y no acuerdos, todas las leyes escritas y no escritas, al decir yo ofrezco dinero por información que me lleve a enjuiciamiento y captura de el presidente de tal país. Y eso es una barbaridad. ¿Ah? Que lo haga la inútil Corte Penal Internacional, la cual sí tiene facultades para hacer ese tipo de cosas, sí, tiene las facultades. Es inútil, eso es otra cosa. Pero que lo haga ya un país de manera directa ya viola cualquier cosa de los acuerdos internacionales, ese mínimo que se debe tener entre países, más cuando usted está reconociendo ese gobierno. En el caso del gobierno de los Estados Unidos había roto relaciones con Venezuela y había comenzado el proceso del desconocimiento. Entonces eso sí le abre cierta válvula. Pero ahí estamos hablando de un país. No estamos hablando, y no estamos hablando de cualquier país, no estamos hablando de la primera potencia mundial todavía. No estamos hablando de que un grupo de mercenarios dice, sí, vamos a reunir plata y vamos a sacar un gobierno. ¿En la cabeza de quién cabe? Perdón. ¿En la cabeza de quién cabe semejante absurdo, semejante ridículo? ¿Qué creen? ¿Que Venezuela es que un abastico?
un pueblito. Venezuela es un país hecho, ¿vale? Un país que tiene una historia dentro de la comunidad de naciones. Por más que el chavismo haya destruido todo lo que haya destruido, no deja de ser un país. Entonces, de verdad, yo no quise dedicarle mucho a esto cuando estaba con la fantasía y el cuento de no decir para qué es. Lo cierto es que el Prince dio ayer o antes de ayer por fin una declaración un poquito más amplia de para dónde van las cosas. Lo hizo para una emisora de radio colombiana, la W. Y entonces la cosa habla de que el dinero es para una campaña para campañas. Una campaña para presionar más y para investigar dónde está el dinero. Bueno. Me oscureció más que claro, no te hagas problema. También Eric Prince dice que él no es el protagonista de la película. Igual dijo Semyonovich, él tampoco es el protagonista de la película. Pero la gente los tenía ellos dos como protagonistas de la película. Todavía no ha salido, entonces. Todavía no ha salido quién será el protagonista de la película. Es que todo es tan increíblemente ridículo, ¿no? Porque es jugar con el desespero del venezolano. Y el venezolano no termina de entender lo principal. Entender cuánto vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Ahí también se puede entender la cantidad de apetencias que hay en ese juego. Entender el proceso ideológico. Entender que es un país de verdad. Entender esa gracia para poder comprender cómo funcionan las naciones. Algo que hemos repetido muchísimo. Sí, el chavismo fue desconocido como gobierno por 60 naciones de las que cuenta, pero ciento y picotote no lo desconocieron. Entonces la gente debería entender, oye, ¿qué es esta cosa de los no alineados? ¿Qué es esta cosa de G77 más China? ¿Qué es este poder? ¿Cómo funciona? La gente debería intentar comprender algo que va más allá del BRICS, que es el Grupo de Cooperación de Shanghái. Deberían intentar comprender una serie de realidades antes de decir estupideces, porque la política, toda esa cantidad de gente que dice, no, yo no me meto en política. La política se mete en tu vida. Si tú no entiendes política, si no le pones un freno a tiempo, si no... es que es increíble, ¿no? Porque en esta situación en la que nos encontramos es una situación tan evidente, tan fácil de comprender, como era fácil de comprender cuando mi país irresponsable votó por algo como Chávez, como era fácil de comprender cuando mi país irresponsable llevó al gobierno algo como Lucinchi, cuando mi país de irresponsables aplaude aún hoy a los que extrajeron del poder a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Algo que estaba construyendo país, construyendo nación. ¿Para qué? Para iniciar un proceso socialista. Esa es la terrible realidad de lo que estamos viviendo. Y aquel país irresponsable del 58, lo que vivimos hoy es simplemente la degradación de aquello. Si aquellos eran unos irresponsables salvajes, los que aplaudieron aquello, imagínate qué es lo que ha traído al chavismo al poder, o lo que ha subido a procesos de representación de la oposición, a cosas tan pusilánimes como Capriles o Guaidó, o ofrecer esto, Edmundo. Hay un momentico, hay una declaración del Mundo del viernes, donde él dice de manera clara que él no le avisó a María Corina que él se iba del país. Que eso no... Y entonces esta gente, ¿a qué estaban jugando? ¿Cómo no pensaron un momento en el día después? ¿Cómo no pensaron un segundo que el chavismo iba a hacer lo que hizo? ¿Qué pensaban? Que el chavismo iba a hacer así, el mundo ganó, él es presidente. ¿En la cabeza de quién cabe semejante estupidez? Lo peor de todo esto es cómo el país cree que esa gente de verdad puede manejar un país que viene de 25 años de tiranía. Y desde afuera. ¿Cómo alguien en el país puede pensar que eso de verdad puede hacer algo contra una tiranía entronizada, frente a un eje de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, frente a este proceso global de la actualidad, donde un país que está tomado por estructuras del narcotráfico, donde un país donde las bandas armadas hacen vida de manera, donde un país donde el chavismo ha generado una banda transnacional del crimen, no solo la del chavismo, sino lo que se conoce como el Tren de Aragua. Es que es tan absurdo que la gente crea que existe algún tipo de algo positivo en
cualquier cosa que esté amarrada al librito ridículo, a los procesos de la Constitución, que esté amarrada a la idea de que existe democracia en Venezuela. Es tan increíble ese vacío. Por eso es que lamentablemente yo pasé a ese escenario, y ahí te voy a un punto muy particular, donde simplemente no tengo el más mínimo respeto por el pensamiento político de nadie que se haya sumado a ninguna de estas estupideces. Esta ya casi Venezuela ya es como que el abuso, ¿no? Pero ya cualquiera, porque yo tengo un grandísimo problema con la gente que creyó en el compadre de Chávez para que fuese candidato presidencial. Entonces estamos hablando del 2000. Entonces estamos hablando de 25 años de retroceso en el pensamiento político del venezolano. Porque es muy, muy grave que se haya aceptado que tan solo algo como esta propuesta absurda de Ya Casi Venezuela tuviese un mínimo de repercusión. A mí me da muchísimo dolor con la gente que en su desesperación vaya apuesta por este tipo de cosas, porque están muy lejos de la realidad. Es la típica gente que no ha querido pensar, sentar un momento a entender la realidad, la importancia de construirse como masa crítica que de verdad vaya a dar soporte para el cambio de mañana. Masa crítica que entienda la realidad política, geopolítica. Masa crítica que entienda dónde está la representación hacia una idea viable de extracción de la tiranía y reconstrucción del país. No, es una necesidad de mentirse, es un comportamiento totalmente absurdo, el cual no solo no merece respeto, sino que merece crítica y crítica profunda, porque este problema nos está terminando de matar a Venezuela. Venezuela hoy está en una situación increíblemente crítica, casi que en estado de coma. ¿Es recuperable? Claro, es Venezuela. Pero para recuperarla hay que hacer lo correcto. Y lo correcto no se va a hacer sumidos en la mentira, sumidos en la fantasía, sumidos en una desesperación absurda, sumidos en la estupidez profunda. Así no se puede. A mí me ha pasado hablar esto con alguna gente y lo primero que me dicen es: no sos venezolana, no podés opinar. Y cuando les digo sí puedo opinar porque lo que pasa en Venezuela nos va a afectar a toda América y no solo América. Entonces me dicen: no crees en nada. Pero es que las opciones que te están dando no son para creer. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora que la Eurocámara lo reconoce como presidente a González Urrutia? Lo mismo que con el guiado. Nada. Entonces te dicen: no, la Eurocámara lo reconoció. ¿Y? ¿Y? Y esa es la realidad. ¿Y por qué yo tengo que creer en lo que está mal? Yo he rechazado todas y cada una de las estupideces que han propuesto porque todas y cada una de las estupideces van en el marco de la Constitución. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer algo dentro del marco de la Constitución que diseñó Chávez? Constitución que depende del Tribunal Supremo, de una sala constitucional. Un poquito de entendimiento de la realidad, por favor. Una Constitución que si hiciese algo, entonces habría que validarla y validar esta estupidez de estas cámaras tumultuarias sin entender la necesidad para el desarrollo de una nación de que exista Senado y Cámara de Diputados. Una Constitución que habría que validar el hecho de que el periodo presidencial dura 6 años y la reelección es eterna. Son una cantidad de absurdos sin entrar en lo peligroso del librito ridículo. Entonces, por eso es que uno tiene que rechazar absolutamente todo lo que nace del error o nace de la fantasía. Y tiene que dedicarse a lo que importa, construir. Entonces, si nosotros no construimos esa masa crítica, no va a poder existir la vanguardia. No se genera el mensaje correcto, no se puede hacer lo correcto. Los aliados internacionales que de verdad importan, cuando tienen, de nuevo, cuando se abre esa ventana geopolítica maravillosa que existió en el tiempo en que estaba el presidente Trump en los Estados Unidos y estaba Bolsonaro en Brasil, que estaba esa ventana extraordinaria. ¿Qué hizo mi país? Mi país ofreció esta cosa ridícula al guiado. Eso fue lo que ofreció Venezuela. Y todavía sigue sin hacer un mea culpa. Todavía están los imbéciles que decían mi amigo Guaidó, y esa gran pendejada, siguen siendo quienes calan en el pensamiento político general de la oposición. Entonces, por favor, hay que ser bastante más serio, porque esta irresponsabilidad constante nos tiene aquí. No se puede apoyar lo que está mal, no se puede apoyar algo de que nace de una cosa que está mal. Si usted quiere apoyarse para la extracción de la tiranía de la Constitución del 99, usted es estúpido.
Ah, usted es muy demócrata, usted es muy amante de la Constitución, usted es estúpido, porque la realidad política es otra, simplemente es otra. Ah, usted cree que puede pagar 100 millones de dólares y contratar un mercenario para sacar al presidente, usted es estúpido, porque usted no entiende cómo funciona el planeta. Usted no Una entiende. acotación aquí. Un señor que dice ya casi Venezuela y tiene 8 estrellas. Que puede parecer una tontería para cualquiera, pero para mí es fundamental. Para 8 estrellas no las tiene Venezuela, son 7. Le gusta sí, a quien le gusta. exacto, si la gente no entiende un proceso donde genera una ruptura real con todo lo que el chavismo ha ocasionado en la destrucción de Venezuela, no va a poder avanzar, no vamos a poder recuperar el país. Hay otra cosa que señalabas ahí, tú no puedes opinar cuando no eres venezolano. Tú tienes idea, Jenny, de la cantidad de imbéciles que me escriben a mí, sí, porque tú hablas desde Miami, ¿no? Partida de payasos, yo estoy en Caracas. Y si estuviese hablando desde Timbuktu, diría lo mismo. Y lo diría con más razón de todos esos imbéciles que quieren sumirse en la mentira, que han destrozado mi país durante 25 años. Lo que han hecho es matar a Venezuela, facilitándolo democráticamente, escondiéndose en la mentira. Cada vez que algún imbécil viene y me dice a mí, chavista, imbécil, yo nunca he vestido de democracia el chavismo, tú sí, voto a voto, imbécil. Y esa es la gran realidad, asuman la realidad. Porque si la gente no hace su mea culpa, porque allá el que se ha sumergido en la mentira, pero no viene y ataca la verdad. Si no quiere vivir la mentira, no quiero oír la verdad. Pero ese imbécil que ataca la verdad, ese no tiene perdón. El más mínimo perdón, porque ha destruido el país de manera consciente y es feliz regodeado en la porquería en la que vive. Porque no quiere oír la verdad y la rechaza. Porque hay muchos que simplemente no la quieren oír y se esconden. Esa es la gran mayoría del país. La gran mayoría es la que se esconde. Y es triste porque destrozaron esa magia del país. La destrozaron. Porque el mañana, por más que se haga lo correcto, por más que se imponga la dictadura, va a haber mucha gente que ya generó problemas en la cabeza, que ya se retrasó. Va a haber mucho venezolano que no va a querer volver. Ya el daño que existe en las familias, ya el daño que existe en toda nuestra estructura y infraestructura que va a haber que volver a reconstruir. Ya la mentira, ya la fantasía, ya la estupidez caló demasiada población. Entonces, hay que hacer lo correcto, tendrá que imponerse una dictadura a posteriori, y todo ese tipo de cosas para poder lograrlas se basa en decirle al país verdades, en señalar al chavismo como lo que es, un proceso criminal, en señalar a la oposición como lo que es, una estructura colaboracionista que le miente descaradamente al venezolano su desesperación, es hablar sobre la realidad de los intereses geopolíticos que hoy inhabilitan algún tipo de salida institucional de esta desgracia. Entiéndase, no hay vía institucional dentro del marco de la democracia para salir del chavismo. Es difícil explicarlo, ¿no, chicos? Esa es la realidad desde 1999, cuando mi país de irresponsables aprobó que la Corte Suprema de aquel entonces le diese un proceso originario a esta estructura criminal. Estructura criminal, porque eso es lo que es un producto del Foro de Sao Paulo, es esa unión de los partidos de izquierda con el narcoterrorismo. Y todo el mundo con un mínimo de conciencia vio algo como Chávez, intentó averiguar qué era y se asustó. Pero el resto simplemente son una inmensa partida de irresponsables que le dicen cualquier tontería y se la creen. Por eso que se ha creído algo tan ridículo como esto, este último show. Para colmo ahora, en la ONU, la comisión, los expertos en derechos humanos se dieron cuenta de algo que es increíble. Denuncian agravamiento de la represión en Venezuela tras las presidenciales. ¿Cómo hicieron para llegar a esa conclusión? Por supuesto que hay un agravamiento. Lo grave es que digan que es el más grande en la historia de Venezuela. Por favor. Sí, es uno de tantos. Por favor, aquí hubo un 11 de abril, ¿vale? Y eso es 2002. 2002. Por favor, seamos un poquito serios, ¿no? Porque está también la líder María Corina diciendo lo mismo. Nunca antes. Que nunca antes. No, ahora Maduro quedó desnudo con esto. Sí, Maduro quedó desnudo. Estaba desconocido por 60 países, por Dios.
La gente que mató en el 2017, ¿qué fue? Le pasaron tanquetas por encima a la gente. ¿Qué fue? No, todo es nuevo. Habló no sé cosa, esto es inédito. Esto jamás había sucedido. Y con eso el país se miente. Y el país se miente porque quiere mentirse. Porque es ridículo el escenario. Un poquito de seriedad nos vendría muy bien si queremos recuperar a Venezuela. Entonces, sí, el pensamiento político de muchos debe ser rechazado, sí. Debe ser criticado, sí. Debe ser censurado, sí. Porque ese pensamiento político nos puso aquí, nos tiene aquí y quiere que permanezcamos aquí. Y de eso, basta ya. Noel, en el año 2022, el 8 de junio, las autoridades argentinas detienen a un avión, un Boeing 747 de Entrasur, con tripulación venezolana e iraní. En esa época estaba el expresidente golpeador, Alberto Fernández, pero resulta que ahora el fascista neonazi ladrón robaviones es Milei. Y creo que tanto Milei como su hermana, como Patricia Bullrich, están muy preocupados porque el gobierno de Venezuela anuncia órdenes de detención. Pero es increíble que diga el señor Maduro: Milei se está convirtiendo en el principal violador de los derechos humanos en Argentina posteriores a la dictadura. Eso lo dijo Saab, otro prohombre. Sí. Es increíble. Yo supongo que ninguno de los Milei ni Patricia Bullrich pueden dormir, pero no del miedo, de los ataques de risa. Es eso, el caradurismo de esta gente no tiene... bueno, para el que vive aquí, para el que ha sido testigo y parte de toda esta realidad, uno, uno no puede asombrarse mucho, pues simplemente es un upgrade. Fíjate, en estos días estaba recordando con un amigo frente a este tipo de barbaridades el caso de Vasco da Costa. Tú sabes que Vasco, en sus 3 periodos largos de prisión, recibió múltiples acusaciones. Y siendo civil, sus acusaciones iban de la mano de tribunales militares. Entonces, lo increíble es que en cada una de las acusaciones jamás hubo continuidad, jamás hubo decisión en juicio. En 2 de las salidas que le dieron, una por un intento de amnistía, la última, de estas que sacan una cantidad de presos políticos, pero en las anteriores le dijeron, no, tu caso va para archivo judicial. ¿Y qué es eso? Bueno, no sé, va para archivo judicial. Y ya, Vasco preguntaba, bueno, ¿estoy bajo régimen de presentación? No. ¿Puedo salir del país? Sí. porque, porque era totalmente absurdo, pero primero lo ponían preso, lo torturaban, destrozaban su casa, torturas realmente salvajes le tocó vivir, torturas que al final le costaron la vida. Pero, ¿existió alguna vez un caso que diese algún final en un juicio, una sentencia, algún tipo de prueba? Nunca. Entonces así funciona la justicia revolucionaria. Y por eso la justicia revolucionaria hace algo como esto. Porque es eso. Cuando queremos hablar de la realidad constitucional venezolana, tenemos que entender cómo funciona su justicia revolucionaria. Es esa justicia revolucionaria que dijo Maduro es presidente, frente a una realidad que para el mundo es absolutamente evidente. ¿Quién ganó las elecciones? La ganó el mundo. Y no es que la ganó el mundo, la ganó el que hubiesen puesto allí, un poste, un perro, María Corina, Rosales, el que hubiesen puesto allí, la ganaba. Porque ¿quién puede votar por un gobierno que ha destruido a Venezuela? Entonces, eso es algo que no tiene espacio para la discusión. Entonces, sí, la justicia revolucionaria hace este tipo de cosas, sí, solo en el país no, ahora tiene un upgrade internacional, pero es comportamiento como constante. Noel, China, Rusia, Irán siguen apoyando a Maduro. ¿Por qué? El problema es ideológico.
Nosotros hablábamos de un proceso neocomunista fundamentalista. Utilicé toda esa estructura en 1998 para definir ese eje de proceso revolucionario. Ese acercamiento donde estas estructuras van de la mano del fundamentalismo islámico. Ese eje donde está el oso ruso, el dragón chino y el sable iraní. Entonces, por supuesto, trabajan en conjunto para lo que venía, para lo que tenemos hoy. Yo hice esa definición en 1998, unos meses antes de que Chávez ganara, porque evidentemente en mi país estaban haciendo lo imposible para que Chávez ganara, estaban asfaltando el camino para que Chávez ganara. Es decir, para los que creen que el colaboracionismo es algo nuevo, no, Chávez llegó gracias al colaboracionismo del 98. Y al analizar el proceso global, 2 y 2 daban 4. E hice esa apreciación. Lo cierto es que esa apreciación se escapó, pues, o sea, es un hecho global real. El proceso va penetrando con un proceso de islamización europea, el cual es más que evidente. El proceso industrial, comercial, económico chino ha permeado todas partes del mundo. Y el hecho político de lo que siempre exportó Rusia, política, cada vez tiene más y más cuerpo en distintos países. Entonces, por supuesto que ellos van a seguir apoyando lo que pretenda hacer el chavismo, no tienen que mirarse solamente bajo el esquema económico, como la gente cree. No, China ha invertido mucho en Venezuela, no, Rusia le tiene... No, señores, esto es muchísimo más grande. Esto se llama política. Y cuando no se piensa en política, cuando no se empieza en política dentro de los conceptos ideológicos y les interese en este gran vuelco que estamos dando como planeta, no se está entendiendo la realidad. Entonces, dentro de este marco tan difícil, tan pautado, tan increíblemente definido, ¿Venezuela puede salirse de eso? Sí. Nosotros hemos hablado en diversas oportunidades de Venezuela como moneda de cambio. Y hay que entender una moneda de cambio es válida siempre y cuando exista oportunidad para el cambio. Entonces, la geopolítica nos ha enseñado cuándo se pueden hacer y cuándo no se pueden hacer las cosas. Pretender hacer algo bajo la administración Biden es de estúpidos también. Eso sí. Noel, ahora ya habíamos hablado la semana pasada que Venezuela iba a romper relaciones con España. Se sigue aplazando. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que no se ha terminado de tomar la decisión. Tú sabes que hay ese espacio donde el gobierno está buscando un aislamiento controlado. Entonces, que España sea quien marque el inicio de un proceso, un nuevo aislamiento de Venezuela, es algo muy atractivo. Aunque sea el gobierno de Sánchez, es algo muy, muy atractivo. Si fue el aliado quien está siendo hoy pateado, es realmente atractivo un proceso de aislamiento. El asunto es que el chavismo no termina de tomar la decisión y también debe ser muy difícil para todo el conjunto tomar la decisión, porque sería perder precisamente esa oportunidad de que España sea refugio, vocero y espacio. Entonces, eso yo creo que mucho de esa discusión, esa explosión de Jorge Rodríguez en ese momento, como explicamos la semana pasada, iba en estas dos vías. Decirle al venezolano que está aquí, que piensa salir del país, sal, porque mira, somos muy capaces de bajar la Santa María, de cerrar todo. Y el otro mensaje era en vías petroleras, y lo vimos también en el desarrollo de esta semana, de cómo el lobby petrolero de las empresas que hacen de los Estados Unidos, que hacen vida en Venezuela, ha sido realmente grande para que en los Estados Unidos a nivel de Congreso no exista posibilidad de aprobación de sanciones hacia las partes económicas del país en general, sino que siguen lanzando sanciones muy individuales. ¿Por qué? Porque el negocio está allí, el negocio está abierto y todo el mundo quiere su tajada. Hoy, el viernes, durante un encuentro del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar, la representante, y el secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, confrontaron por la decisión de Biden de prorrogar la licencia comercial de Chevron. Vamos a ver qué ocurre con esto. Continuará, la licencia de Chevron va a seguir siendo aprobada, más si hay una discusión con el asunto Repsol de España.
¿Por qué? Porque es muy buen negocio. Punto. Y sí. Ahora, el Foro Penal denuncia que hay muchos presos políticos, bueno, hasta la ONU, pero la gente sigue sin entender. Creo que lo que no llegan a tomar conciencia es de lo que siempre decís, de lo que vale Venezuela y de lo importante que es para que vuelva a brillar, que tiene cosas que otros países no tienen, tiene los medios económicos para, con una buena dirección, salir adelante, porque hay de todo en Venezuela. De todo y más, Venezuela es magia pura. Y es magia en mil y un sentidos. Y hay tanto país que desprecia esto. Por eso es que, en tu caso, que te dicen que no eres venezolana, tú eres venezolana de corazón. Y hay muchos venezolanos de corazón que en lo particular yo valoro más que a muchos venezolanos de tierra que no valoran a su tierra. Y esas son realidades que nosotros tenemos que entender. No puede haber este esquema de solidaridades automáticas con gente que hace daño o gente que está dañada. Frente a esta realidad de esta horda de criminales que el chavismo aportó y que están haciendo tanto daño en Chile, en Perú, en los Estados Unidos, no puede haber solidaridad automática. Cuando uno ve a algún criminal de estos cometiendo un delito en algún otro país, lo único que tiene que decir todo el venezolano decente es: boten la llave, olvídenlo, hace daño, seguirá haciendo daño. Y esa es una realidad tan sencilla como todo lo que han hecho diciendo democracia de Venezuela hace daño. Boten la llave con esa gente. Y preocúpense por recuperar país. Entonces, es eso. Si nosotros entendemos cuánto vale Venezuela, comprendemos el tamaño de la traición, si nosotros entendemos la oportunidad de lo que significa recuperar este país, que es magia pura en todo y cada sentido, somos de los pocos países que pueden decir se puede recuperar en un periodo corto, se puede hacer lo correcto en un periodo corto, se puede hasta transformar a la sociedad, elevarla, gracias a las herramientas tecnológicas que hay hoy, en un periodo corto. Lo importante es entender que todo eso tiene que hacerse dentro del marco de lo correcto, tiene que hacerse con una metodología ideológica contraria al socialismo, tiene que hacerse con gente que de verdad ame al país y respete algo fundamental: el pensamiento lógico. Si el pensamiento lógico está lejos, simplemente no se avanza. Tú sabes que en estos días estaba leyendo un libro de lógica de una universidad del país y entendí mucho del daño hecho en general, porque el libro de lógica estaba basado en pensamiento abstracto. Yo sentí ahí un vacío, ¿no? Porque por supuesto que hay que entender el pensamiento abstracto, pero el pensamiento abstracto no es lógico. Por eso es abstracto. Entonces hay que preocuparse porque el daño es realmente profundo. Noel estaba viendo a los que defienden, extranjeros, que defienden al régimen. En mi país hay un disque influencer que hablaba de que él estuvo en Venezuela y que nada de lo que dicen es verdad, porque él andaba por la calle tranquilo, que no vio hambre, que no vio violencia. Pero si nos ponemos a ver a quienes defienden esto, no son seres humanos normales. Te lo voy a decir en argentino, le faltan varios jugadores en la cancha. Sí. Para decirlo de una manera no tan dura. Eh, ¿Eso es lo que defiende a la Tú sabes tiranía? que, tú sabes que más allá del hecho de la tiranía, más allá de que vengan personajes como este y defiendan a la tiranía, hay un gran problema para mí con respecto a la sociedad que necesita que un influencer que habla pendejada sobre cualquier cosa sea la garantía del pensamiento político. Y eso está pasando en mi país. En mi país, la garantía de pensamiento político son los canales de influencers que hablan cualquier cantidad de pendejadas, humoristas, muchachas que se maquillan, lo que sea. Cuando una sociedad necesita
la guía del pensamiento político en ese tipo de personajes, es una sociedad que está perdida, una sociedad realmente ridícula. Porque si esa es la guía para el pensamiento político en un país que se encuentra en esta crisis, que se valida en eso como guías, como espacios para la difusión del pensamiento político, problema muy grave, porque simplemente no estamos tomando con un mínimo de seriedad nuestra realidad y el mensaje no va a tener ni acercamiento a la realidad ni la contundencia necesaria. Sí, se necesita difusión frente a las ideas, sí, pero se necesita sobre todo gente que quiera oír la verdad, gente que no quiera sumirse en la mentira y gente que no quiera consumir mentiras de canales que simplemente van a explotar mentira y mentira, porque la mentira es agradable de escuchar. Entonces, por supuesto, no vayan a esperar de un influencer que necesita ser simpático las verdades. Las verdades son cosas que son difíciles de asumir. Y para asumir las verdades necesarias para recuperar a Venezuela, primero viene ese mea culpa. Ese mea culpa donde dice, oye, ¿cómo es posible que yo creyese tanta y tanta mentira? ¿Cómo es posible que me haya arropado en tanta falsedad para no admitir la realidad? Si nuestra sociedad no hace ese mea culpa, mañana es simplemente obstáculo. Es obstáculo para la salida y es lastre pesadísimo a la hora de poder enrutar el país hacia lo correcto. Porque creen que en algún momento hicieron lo correcto. No. Siempre hay que preguntarse, ¿de verdad luché en el camino correcto? ¿De verdad hice lo correcto? Hay una cosa que es fundamental y en lo particular yo lo uso como bandera, que es el poder mirar atrás. Cuando uno mira atrás y se da cuenta que uno ha sido coherente y consecuente para con su país y con los suyos, siempre mirando la realidad y caminando hacia la verdad, la satisfacción personal es increíble, es intensa. Por más que uno esté rodeado de dolor, de carencias, de dificultades, ese estar bien consigo mismo es un alivio realmente extraordinario. En nuestra sociedad ni siquiera eso está porque la gente cree que ha hecho lo correcto. Entonces lo único que van haciendo es cimentando mentiras sobre mentiras. Hay que acercarse a la verdad para entender el daño que se ha hecho. Hay que asumir responsabilidades para poder enfrentar el mañana inmediato y el mañana próximo en base a la verdad. Y la verdad es realmente dura. Pero si algo lo vale, es Venezuela. Entonces, cada una de esas personas como tú, que entienden esa posibilidad de lo que significa Venezuela para el beneficio de sus propios países, que entienden que si Venezuela está bien, se vuelve ese proceso que irradia un concepto de futuro, de desarrollo, de libertades. Entonces, es tan sencillo como eso. Pocos países pueden lograrlo y por eso es que se le ha hecho tanto, tanto daño a Venezuela. Por eso es que se le ha roto la lógica, por eso es que el daño es tan increíblemente profundo. Porque pocos países pueden convertirse en luz de progreso, desarrollo y libertad, aún en una dictadura, pero nunca en una tiranía. Es que hasta que no aprendamos a usar el lenguaje correcto, no vamos a llegar a tener la magnitud de lo que pasa. Maduro no es dictador y lo demostró en estas elecciones. ¿Es un dictador? No. Tirano. Y te ¿Y es dicen, así? no, no es, sí es. Porque si aprendemos a usar las palabras, aprendemos a identificar el problema. Y podremos actuar en consecuencia. Mientras tanto, no. Noel, son muchas horas que hemos charlado, pero siempre me quedo con ganas de más. Porque en cada una de tus charlas aprendo cosas y personas que te escuchan siempre me dicen lo mismo, que es una clase magistral que nos das cada domingo. Por eso te agradezco que siempre estés dispuesto a hablar y no desde Miami, desde Venezuela, que no es tan fácil. O sea, yo aquí sí, me puedo pelear con todo el mundo porque no hay problema. Bueno, voy a ser excomulgada pronto porque si sigo pegándole así a Pancho que está usurpando la silla de Pedro me van a excomulgar de la iglesia, pero no importa. Lo interesante es decir lo que ves que es verdad
y seguir luchando por eso. Así que te agradezco muchísimo esta hora que nos das cada semana y te convoco para la próxima. Si Dios quiere, aquí estaremos. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!